Hola, bienvenidos a Entre Líneas, un podcast de memoria pedagógica, porque las mejores historias están por suceder. Construimos el rostro de la ética profesional docente y el objetivo es llegar a nuestros estudiantes del PFC, semestre 1, semestre 2, y lo que ellos ya puedan edificar para lo que continúa en su formación. Con la cooperación y la producción de Televilla, nuestro camarógrafo Luis Alejandro Cortés, nos da mucha alegría volver a esta segunda temporada. Y para inaugurar esta segunda temporada hemos invitado para este primer episodio a una de las personalidades de la pedagogía de nuestro municipio. Alguien que no está vinculada de manera directa, sí indirecta, pero no directa, a la Escuela Normal Superior María Auxiliadora. Entre tanto, pues que se formó aquí y que su esposo también formó parte de los directivos de nuestra escuela normal. Para nosotros es un privilegio presentar a la profesora Janet Orjuela. Profesora, bienvenida a nuestro video podcast. Qué alegría estar acá, profe Elías, muy amable por la invitación. Me complace nuevamente volver a estas aulas, a este recinto tan maravilloso que siempre para mí es una de mis casas y me siento feliz de estar nuevamente acá. Gracias por la invitación. Bueno, la profe Janetcita es licenciada en lengua española, ¿no? Licenciada en español y también en comunicación. Sí, señor. Posgrados, también en administración educativa, música por vocación también y por vena innata. Y me imagino miles de diplomados, formación de todo lo que en 33 años de vida profesional, pues obviamente uno va acumulando, ¿no? Pero aparte de ello, esposa, madre, abuela todavía no. No, todavía no, de 3 gatos. Ambientalista, sí, señor. Amante de los perros, de los gatos, es una maravilla. Pues, profe, nosotros estamos aquí para conocer un poquito de su vida y lo que ha sido el desarrollo de su vida pedagógica. Por lo tanto, siempre nos situamos en lo que fue ese primer impacto con la escuela. ¿Quién recuerda en ese primer año que llegaste a la escuela? ¿Llegaste a primero o a transición? No, en ese entonces, profe, aquí era un privilegio estar en preescolar. Entonces existía la escuela Marco Fidel Suárez. Yo llegué a grado primero de primaria, que era aquí en los bloques de la parte de abajo, con la profesora Sofía Barrero, fue mi primer docente. Entonces empecé con primero de primaria. ¿Y qué memorias tienes de esa profesora? ¿Qué te impactó? ¿Cómo la recuerdas? ¿Qué actividades te marcaron? Que tú dices, para mí esta profesora y este primer grado fue significativo. Pues la profe Sofía, que de hecho me la encontré hace 15 días y nos dimos un gran abrazo muy especial, mi profe. Una persona muy lúdica, muy dinámica, muy alegre. En ese entonces estamos hablando de los años 75 más o menos, imagínese, profe, estamos hablando de historia patria, pues era una educación muy conductista, ¿no? Sí. Muy fuerte, pero a pesar de eso la profe era muy sociable, muy cercana a nosotros, pero tristemente pues ella no terminó el primero con nosotros porque quedó embarazadita, entonces ya llegó una licenciada, una persona a cubrirla. Y recuerdo algo muy fuerte, profe, muy fuerte, que eso me marcó negativamente. Yo hice algo mal en primaria, en primero hice algo mal y la profe me dijo, Janet, préstame tu mano. Y yo no le quise dar la mano, no le quise extender la mano. Me dijo, te voy a regalar un dulce. Y yo, claro, un niño de 6 años, un dulce, pues ahí mismo extendí la mano y saca la regla, profe, y me da un reglazo en la mano. Pues para mí fue humillante y frustrante. Quizá eso me marcó, pues no solamente como niña, sino más adelante como docente, porque pues uno no se da cuenta cuánto puede uno incidir en la vida de una persona. Y lo que uno a un niño pequeño le haga, lo marca para toda la vida, sea positivo o sea negativo. Qué triste, ¿no? Sí. Y bueno, luego vamos a mirar cómo superaste los traumas propios de esa primera infancia.
Profe, ¿cómo era su familia? ¿Qué visión tenían ellos de la educación? ¿Sabían que la educación era un espacio para oportunidades en la vida o sencillamente era como que para que no esté en la casa que vaya a la escuela? No, yo creo que casualmente mi padre, Neftalí Orjuela, que era un gran líder aquí en Villa Pinzón, era una persona quien siempre decía, la herencia que les voy a dejar es la educación. Ya. ¿Sí? Estudien, hijos, sean buenas personas. De hecho, de él, lo que más recuerda a la gente de Villa Pinzón es que tenía un don de servicio impresionante. Y él decía, luego de que estudien, hagan empresa. Oh, vea, ¿Sí? Hagan empresa, ayuden a otras personas a que hagan empresa y hagan las cosas bien hechas, sea lo que sea. Si usted va a ser un zapatero, arregle los zapatos bien. Si usted va a hacer lo que sea, hágalo bien y con amor. Entonces, mi padre era quien estaba como al frente de, mi madre también, pero quien más nos entusiasmó con la parte educativa fue él, quizá porque decía yo no tuve oportunidades educativas y yo quiero que ustedes las tengan. Él fue autodidacta, entonces él estudió el bachillerato por radio, luego hizo cursos en el SENA y recuerdo que nosotros teníamos un almacén que todavía existe, nos sentaba en las tardes o en vacaciones y decían, bueno, les voy a dictar un curso de contabilidad básica. Entonces él aprendía la contabilidad en el SENA y nos sentaba a nosotros y nos daba las clases. Yo creo que él también tenía esa vena de docencia sin darse cuenta. Entonces eso nos marcó mucho. Y él fue presidente de la Asociación de Padres de Familia aquí en La Normal mientras yo estudié hasta el último año. Y todo eso hizo que de pronto uno estuviera inmerso en la parte de educación, que se diera uno cuenta la importancia de la educación y sí, definitivamente la familia nos marcó bastante. Mi madre también, pues yo creo que todas las mamás somos educadoras en el hogar, ¿no? Entonces ella con sus valores, con su exigencia, con su responsabilidad, hizo que nosotros en el colegio fuéramos muy juiciosos. Cuando yo estudié aquí en La Normal, terminé bachillerato pedagógico, pero todavía no tenía como la visión de ser docente. ¿Sí? Terminé aquí, me gustó, me fue muy bien. Mis prácticas las inicié desde grado octavo, profe. Entonces nosotros con 13 años que estábamos en octavo nos íbamos a hacer prácticas en primaria, imagínense. A veces eran más grandes los estudiantes que nosotros, pero fueron unas experiencias muy lindas donde dije, hombre, como que esto me gusta y lo hago bien. Pero no todavía sabía que iba a ser docente. Que iba a ser el futuro. Sí. Yanecita, y volvamos a ese grado primero. ¿Cómo fue ese primer impacto de empezar a reconocer las palabras y poder leer? ¿Recuerdas ese momento en el que el mundo de las palabras se abrieron para ti y pudiste articular una lectura? ¿Eso fue para ti significativo? Uy, sí, bastante, profe. Fue algo muy bonito y la profe Sofía Barrero nos enseñó a leer de una manera muy lúdica. Entonces, era esa curiosidad, pero también yo, valga la redundancia, yo era muy curiosa y en ese entonces el periódico de los domingos, no sé si profe, su merced todavía era de esa época, venían las lecturas dominicales. Sí, totalmente, lo recuerdo. Y en las lecturas dominicales venían los cómics. Las tiras cómicas. Las tiras cómicas. Y entonces yo las miraba y yo decía, yo quiero saber qué dice ahí. Me parece genial. Claro, cuando empecé yo a relacionar lo que en la escuela me enseñaban con esas tiras cómicas, pues yo misma empecé a descubrir las palabras. ¿Sí? Entonces empecé a descubrir las palabras y a relacionar. Entonces yo era feliz leyendo Olaf el Amargado, Calimán, Carlitos, todas esas tiras cómicas que venían los domingos. Y así aprendí a leer y a escribir a través de esas tiras cómicas. Fue muy bonito ese proceso. Y me encantó. Yo era feliz que llegaran los domingos, porque los domingos era cuando mi papá sagrado compraba el periódico. Sagrado lo compraba y yo lo primero que cogía eran las tiras cómicas. Muy chévere, sí. ¿Y seguramente de ahí vino el amor por la lengua castellana? Sí, yo creo que ahí empezó porque ya de las tiras cómicas pasó a las revistas. No sé si su merced me se acuerda, pero me encantaba leer Condorito.
Ah, sí, claro, por favor, nuestra generación. Entonces, Condorito claro, era mi vital. hermano mayor, él estudiaba en Bogotá y llegaba los viernes, y cada viernes que llegaba a la casa traía una revista de Condorito. Entonces yo lo esperaba ahí, la revista de Condorito, y feliz leyendo los chistes de Condorito. Luego ya traía otras revistas, por ejemplo, Calimán, Arandú. Entonces ya eran pequeños, digamos que cuentos pequeñitos. Sí. Y de ahí luego pasó a los libros, ¿no? Libros pequeños, y me gustaba leer bastante, profe. Qué especial. Sí. Profe, ¿cómo termina la primaria? ¿Qué recuerdos tiene de esos otros grados de primaria que también de una u otra manera fueron muy significativos, que dejaron una huella especial en ti? Bueno, la primaria, recuerdo que mis profes, que todavía son de aquí de Villa y todavía me las encuentro y muy agradecida con ellas, yo era muy responsable, pero era súper tímida. Yo casi no hablaba con nadie. Ya. Los profesores, como decían, Janet, ¿será que entiende o no entiende? Porque ella nunca habla, nunca dice nada. Yo era muy callada. ¿Y pues yo era zurda, profe. Ya. O soy zurda. Yo soy zurda. Lo único que hago en este momento con la derecha es escribir. Ya. Entonces, en ese entonces, ser zurdo era un delito, ¿no? Un delito terrible. Entonces, ¿qué hizo mi papá? Habló con la profe y le dijo, me hace el favor, Janet tiene que aprender a escribir con la derecha. Entonces, los descansos, hace planas, y hasta que no haga planas con la derecha no sale a descanso. Ay, y recuerdo en tercero de primaria que eso para mí fue mortal, porque yo no tenía descansos. Imagínate. Hasta que hiciera planas con la derecha. Y hasta que aprendí a escribir con la derecha, profe, y pues no fue fácil para mí. Fue ¿Y eres ambidiestra? Sí, soy ambidiestra. ¿Escribes también con la izquierda? Pues sí, cuando la otra vez estuve lesionada me tocó con la derecha. Ya no, con la izquierda ya no tengo la misma agilidad, pero sí. Qué interesante, porque pues en eso sí, gracias a Dios, ha habido cambio, ¿no? Sí. Cultural. Hoy en día se sabe que, al contrario, tratar de cambiarle esa lateralidad a un niño es mucho más nocivo que los beneficios que trae. Total. Es que de hecho todavía tengo problemas de lateralidad. Cuando dicen a la derecha, como que por la izquierda, no, es a la otra derecha. Y además, pues, según la ciencia, la mujer utiliza los dos hemisferios. El que nace zurdo muere zurdo, eso sin nada que hacer. Y aparte de eso, incorporar otra lateralidad, pues puede surgir, creo que traerá beneficios algunos, pero también seguramente hubiera habido más potencialidades manejando tu mano, plasticidad, motricidad, etcétera. Sí, es verdad. Profe, ¿y del bachillerato qué nos cuentas? ¿Qué recuerdos hay de ese bachillerato antes de las prácticas? No, muy bonito aquí, yo la pasé súper. Yo creo que los mejores años de mi vida fueron aquí en estas paredes, en estas aulas de la Escuela Normal María Auxiliadora. La rectora era la hermana Salomé Aristizábal, una bella persona. Un grupo de amigas espectacular que todavía nos reunimos. Hacemos nuestros encuentros, nos reunimos, ya todas somos de la misma edad mía. Imagínate. Y nos reunimos a hablar, casualmente siempre nos reunimos a comentar anécdotas de acá, porque éramos un solo grupo y casi todas eran internas. Ya. Entonces éramos 43, 50 y de todas éramos por ahí máximo 13, 15 externas y las demás eran internas. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros nos la pasamos era acá con ellas, en las tardes en el internado, aquí que se llamaba el salón de estudio, no era el salón de actos, sino era el salón de estudio, porque allá estaban las internas. Sí. Y ahí trabajábamos, ellas nos encargaban fritanga de la señora Rufina, entonces nosotros pues les traíamos, dijimos, bueno, decíamos, les llamamos fritanga y al lado del enfermo come el alentado, claro. Entonces también nosotros comíamos la fritanga, ya los muchachos empezaban a mirar a las niñas internas como las bellezas de mujeres, porque venían niñas de Venezuela, del Arauca, de todas partes de Colombia. Claro. Entonces eran niñas muy bonitas.
Y claro, entonces los chicos nos utilizaban a nosotras, las externas, como las mensajeras. De Celestinas. Sí, de Celestinas. Entonces llevábamos la carta, entonces carta que va, carta que viene, y pues eran cosas, pero de ahí no pasaba, ¿no? Porque pues era algo muy sano y las niñas internas no podían salir si no tenían sus acudientes. Sí. Había niñas que duraban hasta 3 meses acá encerraditas. Wow, no podían salir y salían era con su directora de internado, recuerdo tanto. La pasamos muy bonito, pues en ese entonces gozar de los campos deportivos. Yo jugaba voleibol, entonces medio minuto que viéramos libre, un profesor no venía, terminábamos en la cancha de voleibol. Entonces hoy sigue siendo igualito. Sí. Y nos acolitaba un profe, el profe Alfonso Rodríguez. Ya. Era nuestro profe de matemáticas hasta grado 11. Entonces él siempre nos veía en la cancha y salía a jugar con nosotros. No, fueron tiempos muy bonitos, donde creo que generamos unos lazos de amistad muy grandes con todas mis compañeras. Ya nos volvimos amigas y es algo bello porque creo que son las amigas que todavía conservo. Qué genial. Y los profes también. Qué especial. Los profes que luego fueron mis compañeros de trabajo, fue algo maravilloso porque pues primero me conocieron como estudiante acá y luego como compañera de trabajo. Imagínate. Profe, ¿en qué momento ya empieza en serio como el bichito de la pedagogía? Es decir, aquí probablemente hay un futuro, quiero explorarlo. Esos primeros encuentros de practicante la asustaron, o por el contrario, rapidito encontró el camino y se adaptó. Yo creo que sí fue así, ¿no? Como que rápido encontré el camino. Me gustaba ir y me gustaba como compartir con los niños, aunque pues uno todavía era pequeño, pero pues ellos eran pequeños también, y como que me gustaba transmitir, como que me gustaba que los niños aprendieran. Entonces, en esos primeros años, en octavo, cuando los profes nos empezaron a enseñar observación, metodología, recuerdo tanto, psicología, entonces nos dejaban trabajos prácticos que teníamos que aplicar con los chicos. Entonces, que la motivación, que una clase siempre debía iniciar con la motivación. Entonces, si se me ocurre a mí, si la clase era de sociales sobre la batalla de Boyacá, entonces, ¿yo qué hacía? Me inventaba un cuento. Yo me lo inventaba para motivar a los niños e introducirlos a la clase. Entonces me empezó a gustar. Ya la profe de práctica, que era la profesora Florelba, una eminencia en docencia acá en la normal, nuestra directora de práctica, me decía: Janet, a usted la están pidiendo en primero. ¿Sí? Yo dije: pero profe, yo ya llevo casi un año completo en primero, mándeme para otro curso. Me decía: no, Janet, es que a las profes les gusta cómo usted les enseña a leer y a escribir a los niños. ¿Sí? Imagínate. Entonces yo decía: ¿y le aplicaste lo de los cómics y todo eso? Sí, claro, sí, profe. Entonces yo les llevaba material real. Entonces, si uno iba a enseñar sumas, entonces yo llevaba que, se me ocurre, tapitas de gaseosa, yo llevaba palitos, entonces todo con material real para enseñarles a los niños. Qué lindo. Entonces eso hacía que ellos como que se motivaran más. Los sacaba a jugar bastante, entonces, pero no era un juego suelto, todo juego tenía una intención pedagógica. Entonces vamos a jugar, vamos a cantar, vamos a hacer diferentes actividades, pero todas en torno al tema que se estaba trabajando. Y ya así fue como que empezó, como que me va bien, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos con otra amiga que nos iba súper bien? Les ayudábamos a las otras compañeras. Qué bonito, sí. Muy generoso. Sí, entonces teníamos que entregar nuestras planillas de preparación. Eso era con todas las de la ley, aquí eran muy exigentes. Sí. Entonces, usted va a dictar clase, en ese entonces se llamaba dictar clase. Entonces tiene que hacer sus planillas de preparación, se las manda a su maestra consejera, es decir, a quien vigilaba sus clases, las revisaba, le daba el visto bueno y ahí sí uno iba a dar la clase. Eso era un misterio. Entonces nuestras amigas a veces hacían unas planillas, se llamaban terribles. Entonces nosotras con mi amiga Ángela éramos juiciosas
y les ayudábamos a redactar los objetivos, a redactar la planeación de la clase, a colorear. Sí. Entonces nos apoyábamos mucho. Éramos un grupo muy unido. Nunca fuimos egoístas. Sí. No. Decíamos, bueno, ¿cómo está su trabajo? Venga, hagámosle. Y fue de una manera muy, ¿qué le digo yo? Solidaria. Sí. Yo creo que es uno de los valores de ese grupo que todavía continúa. Imagínate. Yanecita, y dentro de esas dinámicas que se daban, pues me imagino que te fuiste dando cuenta que en últimas te fuiste apropiando de unas pedagogías que tú misma desarrollabas. Sí. Que la vida te fue dando como un depósito y después tú lo pudiste explotar. Cuando te encuentras ya con la ciencia como tal de la pedagogía, ese bagaje te afirma, te confunde o por el contrario te ilusiona y te lleva a tú misma empezar a investigar los propios desarrollos pedagógicos de otros. No, yo creo que lo reafirmó y me motivó bastante porque yo digo que esa formación que tuve yo acá fue clave para toda mi carrera como estudiante en educación superior y también como docente. Sí. Entonces, de hecho, yo siempre he dicho que la formación que se recibe en una escuela normal es muy importante. No es lo mismo un licenciado, con todo respeto, que va a la universidad, siendo bachiller normal, que va a la universidad, a un licenciado que va a la universidad siendo normalista. Porque esa formación que uno adquiere en una escuela normal es clave, es fundamental. Tristemente las universidades están dejando de lado la didáctica, que es lo más importante, profe. La didáctica es la forma de enseñar. Sí, claro. Entonces, eso hizo que yo fortaleciera más tanto lo que aprendí en la universidad como el aplicarlo, entender los diferentes planteamientos de los autores, de los pedagogos, ¿sí? Y cómo uno de esos planteamientos lo lleva a la realidad. ¿Y cómo manejaste esa crisis del grado 10º o 5º bachillerato en ese entonces, 6º bachillerato, el 11 de hoy en día? ¿Cómo manejaste esa crisis de qué voy a hacer, qué voy a estudiar? ¿O ya lo tenías claro y la decisión fue fácil? Uy, no, profe. Yo creo que, y eso le decía yo a mi hijo en esta semana, que yo creo que todo el ser humano pasa por esa crisis, ¿no? De, bueno, disfruta uno la infancia, disfruta la juventud, pero llega un momento en que, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Sí? ¿A qué me voy a dedicar? Porque no me voy a quedar con mis papás toda la vida, y los papás en ese entonces a uno les decía, bueno, mire a ver, dijo alguien un chiste, le dijo un papá a un hijo hace poquito en chiste, 2 gallos no pueden cantar en el gallinero. Entonces uno empieza, bueno, ¿y qué voy a hacer, profe? Sí, entonces la crisis me llegó sí como, no en 11 exactamente, porque yo hasta 11 feliz, yo en 11 quería ser músico. Ya. Sí, yo dije, quiero estudiar música o quería estudiar arte dramático. Ya. Entonces recuerdo que mi profe de matemáticas me dijo, usted que va a estudiar arte dramático, eso en Colombia no sirve para nada, usted debería estudiar matemáticas, una ingeniería, usted es buena para eso. Y sí, a mí me iba muy bien en matemáticas, pero yo siempre quise estudiar música. Y aprendí a estudiar aprendí flauta traversa, perdón, flauta dulce, solita. Yo me compré un libro que se llamaba El método de flauta. Lo compré, mi padre me compró la flauta y aprendí a estudiar, aprendí a manejar la flauta solita, a hacer pequeños solfeos solita. Entonces, ¿cuál fue el choque? Que, bueno, mi papá decía, listo, si usted quiere estudiar música, sea él soñaba verme como una profesora de música, no como música, sino una profesora de música. Y mi mamá decía, no, eso los que estudian música es gente muy bohemia, y bueno, calcule todo lo que una mamá piensa alrededor de, ¿no? Pero no, yo dije, yo quiero estudiar música, pero en el fondo de mi corazón yo decía, Dios mío, ¿y qué tal mi mamá tenga la razón? Entonces empezó como ese choque en que mi madre piensa una cosa, mi padre otra, yo quiero serlo, pero pues complicado. Entonces, pero hasta el momento, profe, por más que me iba bien en la pedagogía, yo no pensé en ser docente en 11.
Vea. Imagínese. Entonces, decides licenciatura en lengua castellana. Bueno, ¿por qué decidí estudiar licenciatura? Imagínese, salí de 11, me fui a estudiar música. En la Luisa Calvo estudié teoría musical, guitarra básica, y estudié en la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia, estudié flauta traversa. Ya. A la par estudié, hice una proficiencia en inglés, entonces también escuchando a mi mamá, estudié una carrera que le dé plata, porque en ese entonces tocaba. Entonces dije, bueno, voy a estudiar ingeniería de sistemas, pero no me gustaba. Y estudié como presionada. Hice 3 semestres y en lo que mejor me iba no eran algoritmos ni en programación, sino en español. Nada que ver con la carrera. Pero justo cuando yo iba en 3er semestre, mi padre falleció. Trágicamente, fue un suceso muy, muy fuerte que dividió mi vida en 2, porque fue una muerte muy trágica. Entonces mi madre dijo, Janet, yo no le puedo seguir pagando educación, tiene que venirse a Villa, acompañarme y mirar a ver qué vamos a hacer. Entonces pues me devolví para Villa Pinzón. Fue tan trágica la muerte de mi padre y tan fuerte que me deprimí muchísimo. Fue un suceso muy, muy fuerte, profe. Yo llegué a pesar 45 kilos, mi sistema inmune cayó al piso, me empezaron a salir unos brotes en la piel, por pura depresión. Entonces, yo de hecho en estos días, cuando he escuchado sucesos en Villa sobre tendencias suicidas, a mí me afana mucho y yo pienso mucho en eso porque fueron momentos muy duros donde yo sentí, tuve ideación suicida. Caramba. ¿Sí? Entonces, yo decía, Dios mío, eso fue en el 93, en el 92, perdón, en el 91 cuando pasó la muerte de mi padre, en agosto, el 7 de agosto. Entonces, ¿qué pasó, profe? Yo dije ese día, no, yo tengo que hacer algo con mi vida. Mi padre, que era el que, pues, creía mucho en mí, pues mi madre también, pero pues mi padre era el que siempre me motivaba. Yo dije, Dios mío, yo no puedo seguir así. Entonces el 31 de diciembre de ese año dije, no más, ni una lágrima más, porque si me pongo a llorar, mi vida se me va. Entonces dije, tengo que buscar trabajo, donde sea. Y el 2 de enero me vine para la Normal. Yo dije, pues estudié inglés, estudié música, yo sé ser docente, me gusta, porque pues no la he, como docente, no he trabajado, pero recordaba que yo era muy buena y entonces dije, no, voy a decirle a la hermana María Teresa, que era la rectora ahí en ese momento, que me dé una mano. Y vine, hablé con ella el 2 de enero, le dije, hermana, ella ya conocía mi situación, la muerte de mi padre y todo, entonces me dijo, pues Janet, la hermana Clemencia, que era la que daba inglés acá y música, acabó de fallecer hace como 2 meses, no tenemos un docente, mientras la Secretaría de Educación nombra a alguien, pues yo le doy la oportunidad de que trabaje acá, pero yo la voy a estar vigilando. Y yo, ay Dios mío, bueno hermana, pues fue algo hermoso porque para mí, ahí me marcó mi vida también positivamente. Los chicos, los jóvenes de acá fueron los que me levantaron el ánimo, vi una razón para seguir viviendo, una esperanza, porque pues créame que para mí la muerte de mi papá fue mi papá y mi vida se acabó. Que generalmente las niñas generan muchos más afectos con el papá, ¿no? Sí, sí, terrible. Entonces, claro, yo llegué acá, empecé a trabajar música en todos los cursos de sexto a 11 e inglés en algunos. Y la hermana María Teresa, recuerdo que se paraba, yo trabajaba en los niveles del primer piso y ella se la pasaba arreglando su jardín. Ella tenía unos jardines hermosos. Entonces ella, el pretexto de arreglar el jardín frente a los salones, pero era para escuchar mi clase. A ver cómo me iba. Entonces ahí me dio el aval, me pasé la prueba y duré 6 meses trabajando acá. Entonces ahí dije, me gusta, los chicos fueron especiales conmigo, para mí fue como una terapia haber venido a trabajar en total.
Y ahí dije, no, me gusta la docencia, creo que este es el camino. Y me contrataron en otro colegio privado que ya no existe, en Marco Fidel Suárez. También yo daba inglés, como aquí trabajé solo 6 meses, y en el Marco Fidel trabajé todo el 92 y el 93. Fue cuando ya en el 94 me fui a trabajar al cooperativo, pero todavía yo no era licenciada. Entonces el profe Fabio Farfán, quien estimo mucho, me dijo, Janet, haz una licencia de una profe que está embarazadita en inglés, la hice y dijo, no, pasaste la prueba, vente a trabajar conmigo. Trabajé 10 años en el cooperativo. Wow, eso es toda una vida. Sí. Me interesa mucho al escucharte, profe, valorar las realidades de nuestras generaciones. Parece ser que el choque emocional que viviste lo gestionaste con decisiones. No me puedo quedar llorando, tengo que hacer algo, el trabajo es un buen recurso, esto es lo que tengo y esto es lo que me sirve, y los muchachos que se integran a tu vida y terminan ayudándote. Creo que sí, en esta generación hemos perdido un poquito de esa fortaleza emocional, ¿no? Sí, profe. Casualmente, yo creo que la educación en ese sentido debe cambiar. Y una de las principales, que le digo yo, ideas mías en la docencia en los últimos años que estuve trabajando allí en el San Juan fue esa. Yo decía, ¿de qué les sirve a los jóvenes aprender tanta teoría? Sí, es importante que ellos desarrollen habilidades y competencias en las áreas duras, pero es importante que ellos aprendan a vivir, ¿sí? A convivir. Entonces, para mí es muy importante el desarrollo de sus habilidades blandas y el desarrollo del manejo de sus emociones, profe. Sí. Porque ¿de qué le sirve a un joven ser muy inteligente si no sabe controlar sus emociones? Claro. ¿Sí? Y yo creo que esa es la gran problemática que a hoy está sucediendo, y no es culpa de las generaciones nuevas, profe. Es culpa del mismo sistema, de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, las redes sociales, nosotros como padres que dejamos abandonados a nuestros hijos, y pues todo, desafortunadamente, los cambios son inevitables. Así es. Y la educación no se puede quedar atrás. Todo cambia, un carro se renueva, usted ve un carro como era en el 2000, a como es ahorita en el 2023, 26, totalmente los avances diferente. Y a veces la educación se queda rezagada, profe. Sí, sí. Estamos a portas y en deuda de un revolcón pedagógico para esta generación, pienso, ¿no? Sí, profe, totalmente cierto. Y no es culpa ni de los docentes, sino del sistema, porque ¿qué le toca hacer a las instituciones educativas? Cumplir con el currículo que manda el Ministerio de Educación, que el ICFES evalúa, entonces hay que preparar los chicos para el ICFES. Y por eso hay muchos excelentes resultados del ICFES que uno va a ver, pero ¿qué pasó con este chico? Fue uno de los mejores del ICFES, y este chico que uno no hace pelado, que no hacía nada y que no le fue bien en el ICFES, y mírelo exitosamente. Gestionó su carácter, su crecimiento emocional de una manera absolutamente diferente, ¿no? Sí. Bueno, Janetcita, entonces 10 años en el colegio cooperativo. Y entre tanto, me imagino que fuiste haciendo tu licenciatura. Sí, ahí fue cuando en el 94 entré a estudiar, y el profe Fabio me dijo, bueno, Janet, si bien es cierto usted tiene estudios de música y de inglés, pero no tiene una licenciatura. Y si usted quiere quedarse acá, necesito que se ponga a estudiar. Entonces yo dije, bueno, listo. Yo ya tenía a mi hija, porque ella nació en el 94, entonces empecé en el 95 a estudiar, y estudié en la Universidad de Pamplona, cursé en Tunja, cada 8 días yo iba juiciosa, íbamos con un grupo de compañeras de acá, íbamos 8 o 10 compañeras, cada 8 días juiciosas estudiábamos. Entonces a la par que estudiaba, trabajaba en el cooperativo, y entonces pues yo creo que esa curiosidad yo no sé si el haber sido ambidiestra me sirvió mucho, desarrollé esa parte como polifacética. Entonces también hice unos estudios de teatro, cursitos de teatro, de arte dramático, y ya entonces también a la par, como era español y comunicación en la universidad,
nos daban algo de teatro. Entonces dije, ve, también me gusta el teatro. Yeah. Sí. Entonces empecé a practicar teatro, tuve un grupo de teatro aquí en Villa Pinzón. Wow. Fuimos Imagínate. al Festival Internacional de la Cultura con ese grupo de teatro, se llamaba El Zarzo. Y empecé a trabajar en la alcaldía de aquí de Villa, monitorías de teatro, en las escuelas de formación. Yeah. Entonces, a la par trabajaba en el cooperativo y en las tardes me iba a hacer teatro con un grupo muy chévere de interdisciplinario de cultura con la Oficina de Cultura de Villa Pinzón, que en ese entonces la dirigía un maestro, Jaime Villamarín, que era un excelente maestro, y luego con Alberto Aljure, que era un guitarrista del Jorge Velosa. Wow, imagínate. Sí. Uy, pero qué dinamismo, qué fructífero el tiempo, y me imagino la cantidad de frutos que pudiste obtener en ese tiempo. Sí, fue muy bonito, profe, porque pues yo vinculaba a muchos estudiantes al grupo de teatro. Entonces yo recuerdo varios estudiantes que yo me los llevaba, bueno, y me llevaba a los más terribles, los que más indisciplina hacían. Sí. Entonces yo decía, no, este chico hay que canalizarle la energía. Por algún lado. Entonces, sí, por algún lado, vámonos a hacer teatro, pero profe, me ayúdale. Nos desquitamos con las notas de español y de inglés, porque yo daba español también. Entonces sí, fue muy, muy chévere, profe. Bueno, Yanecita, pasaste muy rapidito por esa vida maternal, pero quisiera explorar un poquito también en el hecho de, ¿alguna vez pensaste casarte con un profesor? ¿Cómo llegan esas emociones, esos sentimientos a tu vida y la decisión de compartir la vida de manera pedagógica también? Sí, eso fue definitivamente las diosidencias, profe, las diosidencias. Porque, bueno, aquí entre nos, yo tenía un compañero, bueno, un novio en ese entonces, y yo ya prácticamente estábamos como organizándonos. Y yo trabajaba en el Marco Fidel en el 93, llegó Javier Morales a trabajar también como biólogo, y yo era profesora también de español, de inglés. Entonces, pues, como que hubo empatía, pero de amistad nada más. Javier jugaba voleibol, era Selección Colombia voleibol. A mí, como me encantaba el voleibol, me invitó a verlo jugar. Entonces el flechazo fue por el lado del voleibol. Y en pantaloneta. Imagínese, sí, señor, total. Entonces ya en esas vacaciones de mitad de año me invitó a bailar a Tunja. Y profe, nos cuadramos, como dirían los chicos, dirán que es cuadrar. Ahí pues como que de verdad hubo química, y fue en julio que salimos, fue nuestra primera cita, y en octubre nos casamos. Eso fue rápido. 3 meses, no alcanzamos a los 3 meses de noviazgo, pero fue algo como bonito, no sé, yo no me detuve a pensar si tenía dinero, si no tenía dinero, que me interesó, que fue muy especial conmigo. Javier fue una persona que casualmente, como todavía estaba con mi duelo de la pérdida de mi padre, fue una persona muy especial, muy tierno. Algo que me encantó de Javier, el sentido del humor. Los chistes. Me parece que una persona que tiene buen sentido del humor es muy inteligente. Y nada, entonces me acompañaba a muchos lugares, vueltas que yo tenía que hacer. Entonces como que yo decía, no, este es el que yo necesito, este es. Y de allá acá, entonces, ¿cuántos años ya tenemos, Yanecita? 33 años cumplimos este año de casados, con 3 hijos. Qué maravilla, ¿no? Sí. Qué belleza. Y nos hemos acompañado mutuamente, no solo somos pareja, somos amigos, somos compañeros, fuimos compañeros de trabajo mucho tiempo, porque hicimos empresa educativa. Fue algo muy bonito, ese proyecto de esa empresa fue fabuloso, fue hermoso, hizo parte de nuestra historia de vida. No me arrepiento, y yo creo que eso nos fortaleció también bastante como pareja y como docentes. ¿Y qué crees que han sido los aprendizajes más significativos de esa vivencia familiar? Los aprendizajes como pareja, los aprendizajes ya compartiendo una vida de casados, los aprendizajes de madre.
en las crisis, en los momentos buenos, etcétera? Pues uno aprende todos los días, de hecho todavía estamos aprendiendo, ¿no? Y los conflictos siempre van a existir. Entonces tenemos que aprender a manejar nuestras emociones. Total. Volvemos a lo mismo. El manejo de emociones es importantísimo. Matrimonio perfecto no hay, lógicamente, todos tenemos nuestras crisis, pero precisamente es el diálogo, yo creo que es lo primero. El diálogo, el hablar. Nosotras las mujeres somos, ¿cómo le digo yo? No expresamos nuestras emociones fácilmente, nos callamos mucho. ¿Qué le pasa? Nada. ¿Sí? Entonces no me pasa nada, pero con el rostro uno dice otra cosa. Sí. Entonces en la casa, gracias a Dios, Javier es más, ¿qué le digo yo? Más tranquilo. Y eso ha servido bastante, porque como que somos el complemento. Entonces el diálogo es clave, importantísimo. Y los proyectos mutuos, porque cuando una familia es una empresa, profe. Así es. ¿Sí? Es una empresa, y una empresa no puede estar manejada por una sola persona y los otros quedar a un lado. Yo digo que ha sido parte del éxito nuestro que todos nos lo contamos. Todo nos lo contamos. Si Javier va a hacer una inversión, me la cuenta. Si yo voy a hacer una inversión, yo se la cuento. Cuando hablo de inversiones, voy a comprar una botella de agua. O cuando voy a tomar una decisión, la tomamos los dos. Cuando no la tomamos los dos y hacemos algo como que aparte, preciso que no funciona, entonces yo le digo, sí, Javi, tenemos que sentarnos a hablar. Y sí, eso ha sido parte del éxito, el hablar, el decir, bueno, ¿cómo le parece esto? ¿Qué tal si hacemos esto? Y entonces es bueno nutrirse, porque una cosa es lo que uno piensa, como lo ve adentro, y otra cosa es como la otra persona lo ve de afuera. Sí, claro. Y lo mismo la formación con los hijos, ¿no? Porque, como siempre decimos, el hogar es la primera escuela. Total. Y en casa, pues, nosotros como docentes, a veces nuestros hijos nos regañan, nos dicen, es que ustedes no nos hablan como papás, sino como profesores. Acuérdense que ustedes acá son papás, no son profesores. Papá, usted no es el coordinador. Se calla y no me responde. Sí. Entonces, lo voy a suspender. Entonces, pero sí ha servido, bonito, ¿no? Esa formación. Sobre todo, profe, esa formación en valores. Para mí es fundamental. Y yo creo que si uno como papá y mamá no trabaja esa parte en valores, por más que en la escuela, afuera, lo trabajen, si no hay esa cimentación en casa, de nada sirve. Así es. Y yo creo que eso es lo que nos ha fortalecido, no solo a nuestros hijos, a nosotros también. Ese don de servicio, yo les digo a mis hijos, el servicio. Usted siempre ayude a alguien. Si usted ve a una persona en la calle, ayúdela. Si usted hay un amigo que necesita un consejo, ayúdelo. Y creo que ese ha sido como lo bonito de la familia. Sí, es un principio espiritual además súper valioso y maravilloso, porque uno invierte muy poquito, pero Dios termina recompensando y dando mucho más de lo que uno se imagina, ¿no? Entonces, realmente si fuera medido económicamente, uno diría, vale la pena. Pero como es una riqueza espiritual, entonces mucho más aún, porque como ser humano el crecimiento que se tiene es absolutamente maravilloso. Sí, es verdad. Yanecita, volviendo una vez más a esa parte de tu vida, entonces, ¿cuándo decides dar ese salto de el aula a la parte directiva? ¿Y qué la motiva a llegar a una situación de esas? Porque a veces los profesores como que decimos, nosotros como que no le medimos a eso, pero tener esa vocación y decir, a mí sí me gusta también lo administrativo y voy por ahí, ¿en qué momento se da? Ahí empecé en el colegio cooperativo. Yo era profesora, el primer año fui profesora de español. Entonces el profe Fabio
empezó a ver como ese liderazgo que yo ejercía, ¿no? Entonces, que yo no solo me limitaba a dar mis clases, sino que yo decía, ay, hagamos unas carteleras en ese entonces para arreglar el colegio. Entonces, yo misma hacía las carteleras y las ponía por todo el corredor. Yo le decía, profe Fabio, el colegio está muy pobre, comprémosle maticas. Entonces comprábamos materas. Y ya el profe empezó a ver como ese liderazgo. Y me dijo, Janet, ¿por qué no se le mide el año entrante a la coordinación? ¿Sí? Y yo le dije, yo no lo pensé, le dije, sí, hágale, profe, me gusta, como que ese liderazgo lo heredé de mi padre. De tu padre, imagínate. Mi padre, sí. Él fue un líder aquí comunal en Villapinzón muy grande, fue secretario del consejo como por 12 años, entonces como que ese liderazgo venía de ahí, y yo sin pensarlo le dije, hágale, profe, ¿sí? Y fue muy bonito ese empezar en el colegio cooperativo como coordinadora de sexto, séptimo y octavo. Eran 700 niños casi en ese entonces. Y luego ya me dijo, bueno, eran 2 coordinaciones. Ya el tercer año me dijo, bueno, Janet, vamos a la coordinación general. Entonces yo de una, listo, profe, y súper bien, me fue muy bien. Algo muy bonito fue que el profe siempre confió en mí. Me daba muchos consejos, y ahí fue donde él mismo me dijo, Janet, usted no está para una coordinación, usted está ya para una rectoría. Imagínate. Oye, qué importante, ¿no? Encontrar ese tipo de mentores de apoyo, y de maestros, sobre todo en la vida, ¿no? Total. Sí, uno escucha a muchas personas que han sido afectadas positivamente a partir de la vida de un profesor como él, ¿no? Uy, sí, para mí yo soy una persona que siempre he admirado al profe Fabio y muy agradecida con él. Porque él fue mi maestro, mi mentor. Sí, imagínate. Sí, total. Y ya entonces fue cuando Camila, mi hija, tenía como 4 años, antes tenía como 3 años, y dijimos, bueno, ¿dónde va a estudiar Camila? El cooperativo no tenía primaria ni preescolar, solo bachillerato, y estaba solo en la normal. Pero en ese entonces buscar cupo aquí en la normal, profe, tocaba el día anterior a empezar a hacer la fila. Era imposible. Entonces dijimos con Javier, bueno, ve aquí, en Villapinzón no hay una institución privada que ofrezca el preescolar. ¿Y por qué no nos le medimos? Dijimos, hagámosle. Y nos reunimos un grupito de 4 amigos. Y dijimos, bueno, ¿a ustedes no les suena esto? Hola, sí, en Villapinzón no hay preescolar. Hagámosle. Y empezamos como a pensar, porque pues éramos Javier docente, yo docente, y bueno, otras 2 personas amigas. Entonces empezamos a fabricar ese sueño, porque era un sueño. Nunca pensamos llegar a terminar con una educación media. Entonces dijimos, bueno, que nos quedemos ofrezcamos preescolar, nada más. Y empezamos ahí, profe. Hicimos el curso, hicimos nuestro PI, nosotros mismos empezamos a decorar, fue una casita en el 20 de julio, y empezamos a decorarla nosotros mismos. Javier hacía el parque infantil con el otro socio que era Pastor Sosa, y Luz Mary hacía la decoración también, con Olga Peña también. Y ahí empezó el sueño, y ahí fue donde dijimos, vea que Villapinzón tiene bastantes niños, pero no tiene opciones privadas, y solamente está la normal. Entonces ahí fue donde empezó como esa idea de pasar de la docencia a lo directivo, y ya luego pues más adelante a lo administrativo. ¿Ese es el germen, la semilla de lo que después sería el San Juan? Sí, señor. Sí, porque ahí empezó el nombre, San Juan Bautista. Yo recuerdo que en ese entonces mandar a hacer pancartas no era fácil. Entonces yo misma hacía las pancartas. Yo compraba la témpera, el vinilo, y yo misma sobre tela hacía las pancartas, las pegábamos en los postes, y ya de ahí estuvimos solamente 1 año y nos fuimos al Instituto Juan 23, que fue donde duramos 18 años. Entonces cada año abríamos un curso. Empezamos con jardín, en el 98 grado jardín, en el 99 fue jardín y transición, ya en el 2000 primero de primaria, y así cada año abríamos un grado, porque nuestro objetivo no era correr,
Nuestro objetivo no era llenarnos de estudiantes, sino cimentar bien. Cimentar, ir haciendo las cosas con despacio, bien, y saber que sí vamos a tener como el número de estudiantes que garantizara que pues, la apertura al siguiente grado. Entonces ahí fue donde empezamos. Yo salí del cooperativo en el 2003 y me fui a la rectoría al San Juan. Ya. ¿Sí? Recuerdo tanto que estábamos creo que en quinto de primaria cuando llegué allá, era el último grado. Y yo me dio duro porque yo decía, no vengo de trabajar con adolescentes. Sí. Y llegar a trabajar con niños, eso era duro porque los niños es diferente, pero no, fue espectacular. Yo llegué, me estrenaron, me inauguraron, porque como tocaba abrir sexto grado, yo tenía que pasar el PI a la Secretaría de Educación de la básica secundaria, entonces, pues imagínese. Claro. Fue algo, un reto grande, sí. Pero fue espectacular. Sí, entonces ahí arranqué con la rectoría del colegio, siendo pues socios del colegio con Javier. Javier me ayudó muchísimo en ese proceso, hacíamos el trabajo los dos, sí. Y queríamos ofrecer algo diferente en el San Juan. Y lo lograron, ¿no? Sí, los resultados son evidentes. Sí, se logró, gracias a Dios. Una pedagogía humanista, humanista significativa. Sí, claro. Que es lo que se necesita. Así es. Yanesita, ¿qué importancia le das tú a la ética en la vida profesional docente? ¿Qué crees que realmente es lo significativo de la ética en la formación de un profesor? Yo digo que la ética es el 90% de la vida de un docente. Se lo voy a resumir con una sola frase. Hace unos años estábamos mirando los anuncios para buscar docentes. Entonces uno miraba anuncios de otros colegios y me causó curiosidad y yo dije, ahí está resumido todo. Se necesitan docentes que eduquen con su sola presencia. ¡Wow! ¡Qué frase! Sí. Dios, no frase, eso es una filosofía de vida. Total. Y dije, ahí está resumido todo, profe. El docente debe tener una ética profesional al 100%. En todo sentido, con su sola presencia, que cuando llegue al aula llegue antes que sus estudiantes, que no llegue tarde, que si le dice a su estudiante el trabajo hay que entregarlo tal día, pues que asimismo a su rector le entregue la planeación a tiempo, claro. que de una u otra manera sea ejemplo de vida, coherente, ¿no? Que sus estudiantes lo vean como el ejemplo. Es que el docente, yo digo que se debe a sus estudiantes, y fíjese que muchos estudiantes eligen carrera gracias a un docente que le marcó la vida. Sí, generalmente escuchan también mucho la voz del docente en ese tiempo. Y al contrario, yo no estudio eso ni loco porque tal docente me hizo detestar la asignatura. Entonces la ética profesional es importantísima, lo es todo, es como la parte esencial de un profesional, no solo del docente, de un profesional. Quisiera también que nos regalaras algunos tips de lo que ha sido esas cosas que uno va aprendiendo en la vida, que no necesariamente se las dio la academia ni los libros, sino la practicidad de la vida diaria. ¿Cómo cultivas tu alma y cómo encuentras esos mensajes pedagógicos que te va dando la vida, que te va dando Dios? A ver, profe, no es fácil la vida, no es fácil, ¿no? Y yo creo que todos hemos pasado por altibajos, pero precisamente yo creo que eso es lo que nos hace falta, enseñarles a nuestros estudiantes a manejar la frustración, que hace parte de las habilidades blandas, que yo digo que debemos tener en los currículos de todos los colegios ahora. Y yo creo que la vida a mí, con todo lo que he vivido, me ha enseñado a manejar la frustración. Entonces, de hecho la semana pasada yo decía, es que el Señor conmigo Él me pone una prueba dura para que la próxima prueba ya esté preparada, ¿no? Ya saber cómo enfrentarla. Pero yo creo que no es a mí, a todos, eso nos pasa a todos. Entonces, pues, profe, ¿qué le digo? Tips, ser positivo. Y que la vida solo se vive una vez y que el tiempo pasa volando y que si no aprovechamos los momentos y las oportunidades, pues
después es difícil. Las oportunidades son únicas e irrepetibles y los momentos son únicos e irrepetibles. Sí. Entonces hay que aprovecharlos y no subestimarse uno, profe, porque a veces no es ni las personas las que lo subestiman a uno, sino uno mismo se cree incapaz. Así es. Entonces es uno valorarse, valorar lo que Dios le ha regalado a uno, los talentos que Dios le ha regalado a uno, porque el Señor le regala a uno tantos talentos, pero uno no los cultiva, o le da miedo por temor al que dirán, ¿será que si yo hago esto, ¿sí? ¿Será que si yo, no, que se ríe, se burla? No. Entonces yo creo que es eso. ¿Qué otra cosa, profe? La oración. Y yo creo que parte pues de que yo no haya caído en muchas circunstancias ha sido gracias al apoyo del Señor. Claro. La oración, independientemente de la religión que cada quien profese, hay un ser superior, la fe en que ese ser superior intercede por uno siempre, pero hay que recurrir a... La única oración que Dios no escucha es la que uno no hace. Entonces yo creo que también la oración, el tener la fe, ha hecho también o hace que las personas veamos la vida diferente. Así es. ¿Sí? Porque todos sufrimos. Claro. Todos tenemos momentos de alegría, de éxito, pero pues eso es lo que hace la diferencia. Claro, cómo resolverlo, ¿no? Sí. Lo que tiene uno para enfrentarlo y salir adelante. Yanecita, vamos a una sección del podcast. La idea es que nos contestes con lo primero que tengas en la mente. Ay, sí. ¿Tu mayor alegría o la mayor alegría que te ha dado la pedagogía? Mis egresados. ¿Y la frustración? No, sabe que no, yo en este momento no siento que no tengo frustración, porque siento que lo di todo, profe. Okay. A hoy, si el Señor me llamara, siento satisfecha? Que sí, que lo hice, sí. La lección para una persona que amas mucho. Que viva el día a día, que lo dé todo como si fuera el último de su vida, que tenga fe en sí, que crea en sí, que ame a los demás, que haga todo con amor, que cuando uno hace con amor las cosas, todo fluye. La lección que quieres enseñar antes de partir para estar en la presencia de Dios. Que uno debe dejar el mundo un poquito mejor de lo que lo encontró. Qué bonito. Qué lindo, sí, muy significativo. La lección que quisiera para tus nietos y las generaciones futuras. Que amen no al ser querido, que amen a todo mundo. Dice San Agustín, ama y haz lo que quieres. Entonces cuando uno ama algo o a alguien, no le hace daño. Sí. Entonces amar la naturaleza, amar los animalitos, amar la comunidad, amar el patrimonio. Entonces amar las vías, cuando yo quiero las vías, no hago trancones, no obstaculizo, ¿sí? Es amar. La lección que le faltó para Janet Orjuela. Haber valorado más los momentos con mi padre y mi madre. Ah, qué bonito. Sí. Qué lindo. Igual, gracias al Señor que aparecen personas también en nuestra vida que de una u otra manera pueden ayudarnos a cumplir eso, que también es posible, ¿no? Sí, totalmente. Yanecita, ¿cuál ha sido en estos años ya metida en la vida política del municipio como concejal, qué han sido los aprendizajes más significativos que has tenido? Uy, ha sido bastante. Esto es totalmente diferente a la educación, pero la educación también me ha servido mucho para hacer este trabajo. Los aprendizajes que hay que leer y capacitarse, ¿sí? Que uno llega ya como servidor público, la palabra lo dice, servidor, hay que servir. Entonces, muchas personas tienen un concepto, o yo también lo tenía, diferente a que ser concejal es la persona que va a las veredas o va a las comunidades a repartir mercados, a llevar cosas, y no. Sí es una labor social, pero la labor del concejal es hacer un control político y ser veedor
de los recursos y de la planta, de la administración que allí funcione, de que todo esté bien. Entonces hay que leer, hay que analizar y que todo lo que se hace, se ejecuta, tiene un trasfondo, porque muchas personas no saben que los dineros del Estado vienen ya con un presupuesto destinado y que de ahí no se puede salir. Recuerdo hace poco que alguien escribió en las redes sociales, ay, pero en tal vereda se me ocurre, hace falta arreglar la vía. ¿Y por qué están arreglando el parque cuando se necesita más arreglar la vía que el parque? Porque es que hay recursos que van destinados, destinación propia, sí señor, desde la gobernación, desde la misma nación, exclusivamente para arreglo de vías, y hay otros exclusivamente para arreglo de infraestructura urbana. Entonces, son cosas que muchas personas no conocemos y que yo también he aprendido bastante en ese sentido. ¿Sí? Qué bien, genial. ¿Y qué viene en la vida pedagógica de Yanecita? Todavía hay mucha vida, todavía hay mucho ingenio, mucha creatividad. ¿Qué se avecina en tu desarrollo pedagógico profesional? Bueno, yo creo que uno no deja de ser docente, no toda la vida. De hecho, a mí todavía me dice todo el mundo, profe. Sí. Pues todavía, profe, le cuento, ya no estoy ejerciendo directamente la profesión, pero sí asesoramos colegios con mi esposo. Entonces a nosotros nos llaman de diferentes lugares, en Tunja, en Bogotá, y nos llaman, bueno, nosotros tenemos un colegio con esta situación, ustedes nos pueden asesorar a nivel pedagógico, a nivel de manual de convivencia, a nivel de pronto de currículo. Entonces con Javier lo que hacemos es ir a esas instituciones, que de pronto hay alguien que quiere implementar el bachillerato, nosotros vamos, les damos todas las indicaciones y también capacitamos docentes. Entonces, todavía no estoy desligada totalmente de la parte pedagógica, me gusta mucho, Javier es muy buen investigador, entonces es muy bonito uno transmitir, enseñarle a quien va a enseñar, ¿sí? Es algo bello. Y pues nada, esperar a ver el Señor que nos depara, porque es que la vida da tantas vueltas, ¿no? Sí me han dicho en varios lugares que me han ofrecido rectorías, pero pues asumí una responsabilidad muy grande como es el consejo, y yo considero que debe uno dedicarle 100% todo el tiempo a los compromisos. Claro. Pues como este es un podcast que hacemos para encontrar ese rostro de la ética profesional docente, ¿qué consejo le darías a los estudiantes del PFC que te van a ver, que van a coger el video podcast, lo van a desmenuzar y van a buscar eso que entre líneas nos ha dicho, más allá en esta entrevista? Bueno, consejo, que amen lo que están haciendo, que si entraron al PFC, que sea porque les gusta enseñar, porque cuando uno hace lo que no le gusta, no le va a encontrar amor, gusto, se va a aburrir, esas jornadas se le van a hacer eternas, los muchachos se le van a hacer, mejor dicho, ¿sí? No quiero decirlo, pero creo que me entienden. Cuando uno ama lo que hace, lo va a dar todo. Cierto. Porque la docencia es algo muy de mucho cuidado. A nosotros nos entregan una materia prima que nosotros tenemos el deber de moldear con nuestras manos, con nuestros pensamientos, con nuestra mente y espíritu, y debemos hacerlo con mucho cuidado, porque una palabra mal dicha, un gesto hecho a un estudiante puede dañar la vida de esa persona, ¿sí? O lo contrario, ¿no? Entonces, es amar lo que hace. Dos, la ética profesional. Yo no puedo exigirle a mi estudiante puntualidad, compromiso, pulcritud en su forma de vestir, porque a veces se critica eso, cuando yo como docente no lo doy. El saber hablar, con respeto lo digo, pero muchos docentes no leen,
se expresan mal con errores que como docentes no nos está permitido cometer errores de ese tipo. Tenemos, y eso lo adquirimos leyendo. ¿Sí? Lo adquirimos leyendo poco a poco. No puedo decir, es que yo como soy netamente del sector rural, no, porque yo también soy de Villapinzón y mis raíces son campesinas, pero tenemos que aprender también a dar lo mejor a nuestros estudiantes, corregir con cariño a nuestros estudiantes, con amor, con afecto, permitirles el error a ellos, porque a veces nosotros como profesores educamos a adultos, creemos que estamos educando a adultos pequeños. Y eso es un error. Son los niños están en proceso. Claro. Entonces no podemos creer que ellos piensan igual que un adulto. Entonces tener cuidado cómo los corregimos, que ellos tienen derecho a equivocarse, perdón, a cometer errores, y es que si no se cometen errores, no se aprende. De hecho, mejor que cometan errores, porque a través de esos errores se maneja la frustración. Sí, total. Yanesita, ¿qué te llevas de esta charla? ¿Qué concluyes de este podcast que afortunadamente, gracias a Dios, se nos dio la posibilidad de estar juntos y de interactuar de esta manera? Pues que me llevo muchos aprendizajes, bonito recordar también mi historia de vida, que a veces a uno se le olvida, y le agradezco, profe Elías, por esa invitación. Me llevo también el saber que uno puede llegar a ser ejemplo, positivo o negativo, para otras personas, que hay mucho todavía por recorrer, que todavía hay mucho por aprender. De hecho, en este momento estoy haciendo una especialización en gobernanza y desarrollo territorial, y estoy todavía aprendiendo. Dios quiera que pueda graduarme este año con la Universidad del Rosario. Entonces, hoy me doy cuenta que todavía hay que aprender mucho, y cada vez que pasa el tiempo uno dice, hijo de mi chica, como que me falta aprender más. Sí. Entonces... Increíble cómo puedes gestionar el tiempo y todo, a pesar de todo lo que tienes, ¿no? Que también es un lindo aprendizaje para nuestros jóvenes de PFC. Ellos se quejan algunas veces, no, mucho trabajo, muchas cosas, pero en últimas... modelos como los tuyos nos muestran que las cosas se trabajan, que las cosas cuestan, que hay que tener disciplinas, y que sencillamente lo que se quiere, y para hacerlo bien, pues naturalmente hay que prepararse, ¿no? Sí, mire, profe, que yo les decía eso a mis estudiantes, y hoy se los digo a los chicos del PFC, entre más responsabilidades tiene uno, más responsable se vuelve, y entre menos tenga uno que hacer, se vuelve uno más perezoso, o yo no sé, esa es mi premisa. Entonces... yo creo que, porque ¿qué pasa? Que el cerebro se habitúa. Entonces el cerebro se habitúa a estar constantemente en acción, trabajando. Cuando uno no tiene que hacer mucho, pues el cerebro queda estático y perezoso. Entonces hay que hacerlo. Y no digo que no me canso, porque... es natural. No, profe, a veces, como en mayo estuve un poco con el estrés así, pero fueron como 15 días de entregas y eso, pero fue muy satisfactorio luego ver, hacía tiempos no veía una nota, profe, y un comentario de un docente. Entonces fue bonito. Yo les dije a mis hijos, saqué 4.7 en la entrega, y me regañaron. Que esperaban 5. Eso me dijeron, le vamos a responder como usted nos decía a nosotros. ¿Y qué pasó con el 5? Profe Yanesita, muchas gracias por haber venido a nuestro podcast, y por todos los aprendizajes, por las vivencias y lo que nos aportaste en esta mañana. Ay, profe Elías, Dios lo bendiga, gracias por esa bonita invitación, por esta idea tan hermosa, que yo creo que los podcasts son una manera muy didáctica, muy pedagógica de aprender. Valoren a chicos, esto es un trabajo muy bonito que ustedes también pueden hacer con sus estudiantes, con sus comunidades. En las comunidades hay mucho que aprender, muchísimo. Así es. Entonces, gracias por la invitación, muchos éxitos, y aquí cuando quieran, bendiciones. Entre líneas hemos aprendido el día de hoy el valor del esfuerzo. Hemos aprendido que lo que se quiere hacer con excelencia amerita de disciplina. Hemos aprendido que el esfuerzo, cuando se hace con el corazón, siempre dará buenos frutos. Hemos aprendido de un corazón lleno de espiritualidad, lleno de vida, lleno de libertad, y una cantidad de cosas hermosas que forman la vida de los que nos escuchan. Así que les dejamos todas estas vivencias, todas estas historias,
y esperamos volvernos a encontrar una vez más en Entre Líneas. Mil bendiciones para todos.